Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 221. Paliza Lin Don. Observando la espalda de Lin Don, Jian Sue fue tomada ligeramente por sorpresa mientras sostenía a la pequeña Jin Jin. Quería decir algo, pero solo podía tragarse las palabras que tenía en su boca cuando escuchó la tranquila voz de Lin Don. Después de todo, comprendía que, aunque este joven delante de sus ojos parecía prácticamente inofensivo, cuando se enfadaba se convertiría en alguien extremadamente aterrador. Intentando ser un héroe, Luo San ladeó ligeramente su cabeza hacia un lado y miró maliciosamente a Lin Don, quien había andado hacia adelante lentamente. Seguidamente, rió y dijo: «Mocoso, debes de ser un recién llegado al dojo Águila Marcial, ¿verdad? Previamente, había un practicante en la etapa Yuan Dan perfecto de vuestro dojo que intentó oponerse a nosotros. Sin embargo, creo que ese desafortunado tipo perdió un brazo. Jeje, todo gracias a la generosidad del joven maestro de dojo. Además, ese tipo puede olvidar todos los pensamientos de vivir». Al lado de Luo San, un hombre, cuyo todo cuerpo emitía una vibración fuerte de poder Yuan, sonrió al hablar. Esta vez, arruina dos de sus brazos. No hay necesidad de tomar su vida. Una sonrisa ligera emergió en el rostro de Luo San, y contenido dentro de esa sonrisa, había un brillo cruel. Sí, cuando escucharon su orden, la más o menos docena de subordinados al lado de Luo San respondieron inmediatamente con un tono respetuoso. Poco después, se giraron y miraron maliciosamente a Lin Don. Esta vez, tenían a dos practicantes en la etapa Yuan Dan perfecto, así como a diversos practicantes en la etapa Yuan Dan avanzado. Con una alineación como esta, creían que podrían arruinar fácilmente a ese moco ignorante que estaba delante de sus ojos. Era evidente que no era la primera vez que estos tipos habían usado su cantidad como ventaja. Por tanto, parecían excepcionalmente experimentados mientras se extendían y rodeaban a Lin Don. Al mismo tiempo, diversos y variados poderes Yuan emergieron. Este lugar estaba justo fuera del bazar de la gran ciudad Águila, por tanto, el tráfico en esta área era bastante alto. Por tanto, este evento atrajo inmediatamente a diversos espectadores, diversas miradas curiosas fueron dirigidas hacia Lin Don. El dojo marcial Buitre Sangriento tenía una reputación bastante terrible en la ciudad Gran Águila, sin embargo, uno no podía discutir su fuerza. Previamente, la mayoría de gente que se había atrevido a retarles terminaron con un destino nada agradable. Por tanto, la mayoría de ellos no esperaban que hoy, un joven que apenas tenía 20 años, fuera realmente a tener este tipo de coraje. Sin embargo, el resultado debido a este coraje acabaría siendo uno desafortunado. Un chico impulsivo, eso era lo que la mayoría de personas pensó de Lin Don justo en esos momentos. Luo Shan no pareció importarle la multitud que les rodeaba. Estaban acostumbrados a actuar de una manera escandalosa. Aun a pesar de que la provincia Gran Desolación estaba considerada como parte del territorio del Gran Imperio Yan, había simplemente demasiadas facciones en esta área, e incluso el prestigioso nombre del Gran Imperio Yan estaba grandemente reducido en esta área. Por tanto, matar a alguien en las calles era difícilmente un tema merecedor de atención. Movió suavemente el abanico que tenía en su mano mientras colgaba una sonrisa suave en su rostro. Luo Shan parecía emitir algo similar al aura de la nobleza. Sonrió ligeramente mientras se giraba a mirar a sus subordinados, quienes estaban cargando hacia Lin Don como una manada de lobos malvados mientras emitían un poder Yuan vigoroso mientras la sonrisa en su rostro se ensanchaba aún más. «Bam bam bam». Un ruido grave se escuchó. Ante las atónitas miradas de la multitud, diversos cuerpos de apariencia dura estaban ahora doblados como gambas, con expresiones doloridas llenando sus rostros y violentamente vomitando bocanadas de sangre. La sonrisa en su rostro se volvió un poco rígida mientras Luo San miraba fijamente al tranquilo hombre caminando hacia él paso a paso. Lo que es más, cada vez que el último daba un paso hacia adelante, dos de sus subordinados vomitaban sangre antes de caer al suelo. Inmediatamente, sus párpados empezaron a sacudirse. Matarle. En menos de un minuto, solo permanecían en pie los dos practicantes en la etapa Yuan Dan perfecto. Sin embargo, las maliciosas expresiones en sus rostros se habían convertido en unas expresiones de shock. Seguidamente, se miraron el uno al otro antes de apretar sus dientes y realizar un puñetazo con toda su fuerza. ¡Bam! Las manos de Lin Don envolvieron los puños de los dos practicantes en etapa Yuan Dan perfecto. Con un suave apretón, se escuchó instantáneamente el sonido de huesos rompiéndose. Seguidamente, sin siquiera parpadear, los lanzó a una docena de metros de distancia como si fueran basura. Cuando aterrizaron en el suelo ya se habían convertido en dos pilas de basura. En menos de un minuto,
todos los miembros del dojo marcial buitre sangriento se habían convertido en algo similar al barro del suelo. Mientras tanto, la multitud de alrededor se había quedado mucho más en silencio. Justo en ese momento, habían comprendido finalmente que este joven realmente poseía una fuerza formidable. Eres alguien con algo de habilidad. Sin embargo, si te atreves a tocarme, el dojo marcial buitre sangriento definitivamente irá tras de ti. Si te giras y te marchas ahora, puedo pretender que nada ha pasado. Luo San miró fijamente a Lin Don, quien estaba justo delante de él. Aunque el abanico en su mano estaba ahora temblando un poco, su voz permaneció bastante firme. Por supuesto, estaba intentando hacer todo lo posible para permanecer sereno. Nunca habría esperado que esos dos practicantes en etapa Yuandan perfecto fueran a ser tan fácilmente eliminados por Lin Don. El hecho de que pudiera conseguir tal logro le dejó muy claro que el Lin Don delante de sus ojos debía de haber ya avanzado a la etapa creación de forma. Este nivel estaba muy alejado de lo que un practicante en etapa Yuandan avanzado como él podría enfrentarse. ¡Qué generoso! Lin Don miró a Luo San mientras una expresión burlona como de pasmo emergía en su rostro. Luo San escuchó naturalmente el sarcasmo de la voz de Lin Don. Inmediatamente apareció una sonrisa reacia en su rostro. Seguidamente, sus ojos se oscurecieron antes de abrir repentinamente su boca. Un rayo de luz microscópico, del tamaño de un pelo, se deslizó hacia adelante, disparado hacia la frente de Lin Don. Din. La pequeña luz era tan rápida como un rayo mientras golpeaba la frente de Lin Don. Sin embargo, no logró penetrar como había esperado. En cambio, fue rechazado como si hubiera golpeado en bronce sólido. Después de que su ataque fallara, Luo San sintió un escalofrío en su interior mientras su figura se alejaba hacia atrás rápidamente. Sin embargo, justo cuando su cuerpo se movía, un Lin Don sin emociones apareció enfrente de él como un fantasma. Mientras alzaba su mano, un brillo similar al bronce apareció débilmente. Con una cantidad tremenda de fuerza, se apareció una enérgica palmada y, ante la atónita mirada de Luo San, la mano abofeteó su rostro sin más ceremonia. ¡Boom! La fuerza detrás de ese golpe era la suficiente para destruir un peñasco de una montaña. Por tanto, el rostro de Luo San se volvió inmediatamente roto como la sangre mientras todos los dientes de su boca eran destrozados y convertidos en polvo mientras éste escupía sangre gresca mezclada con saliva violentamente. Lo que es más, ante las atónitas miradas de la multitud, su cuerpo dio vueltas por el aire varias veces antes de aterrizar pesadamente en el suelo, rodando docenas de veces antes de llegar a pararse finalmente. Mientras observaban el rostro sangriento hinchado y de color morado verduzco que fue revelado cuando Luo San se dio la vuelta, los rostros de la multitud empezaron a tensarse. Poco después, se giraron para mirar de forma peculiar a Lin Don. Esa bofetada había sido verdaderamente enérgica, aunque Luo San fuera al menos a conservar su vida, su rostro probablemente quedaría arruinado. Sin embargo, este tipo no está asustado de la venganza del dojo marcial buitre sangriento. Algunas personas estaban ahora murmurando para sí mismos en su interior. Luo San era el hijo del maestro dojo del dojo marcial buitre sangriento. Una vez que averiguara que Luo San había sido golpeado tan malamente, definitivamente no dejaría a Lin Don marcharse fácilmente. Las manos blancas como lirios de Jian Sui habían cubierto los ojos de la pequeña Jin Jin. Ella estaba igualmente atónita por cómo de vicioso había sido Lin Don. Aún a pesar de que estaba agradecida a este tipo, que la disgustaba totalmente, habiéndole visto golpeado hasta tan lamentable estado, rápidamente pensó en las consecuencias que seguirían, los problemas que aparecerían desde el dojo marcial buitre sangriento. Olvídalo, ya que estamos realmente enfrentados con el domo marcial buitre sangriento, puedo tomar esta oportunidad para dejar salir mi furia. En este punto, Jian Sui no tenía más elección que la de consolarse a sí misma. Vámonos. Lin Don abrió y cerró su mano unas cuantas veces antes de girarse y hablar con Jian Sui. Podía decir que esta última estaba algo preocupada, sin embargo, no añadió nada más. Justo en ese momento, incluso si el dojo marcial buitre sangriento realmente poseyera un practicante en la etapa avanzada de la creación de forma, él no tendría razón para tener miedo. Después de todo, debería de ser capaz de manejar a un oponente de ese nivel. Cuando escuchó las palabras de Lin Don, Jian Sui asintió con su cabeza y agarró la mano de la pequeña Jin Jin. Los tres se giraron y se marcharon libres y con facilidad, dejando detrás a un grupo de tipos medio muertos en el suelo. Cuando regresaron al dojo Águila Marcial, Lin Don regresó a su habitación mientras Jian Sui fue a encontrarse con Jian Lei con ese difícil tema en su corazón. En la habitación estudio, Jian Sui miró a Jian Lei, quien parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Sus ojos se volvieron ligeramente rojos mientras decía suavemente, «Padre, ¿el dojo marcial buitre sangriento nos ha retado?» «Sí».
Jian Lei suspiró antes de continuar. En 2 días, tendré un duelo con Luo Jing en la arena de artes marciales. Si pierdo, coge a la pequeña Jin Jin y abandona Ciudad Gran Águila. En cuanto al dojo Águila Marcial, me temo que no será capaz de sobrevivir. Mientras hablaba, era evidente que el corazón estaba revuelto. El dojo Águila Marcial era el fruto de su trabajo de todos esos años. Sin embargo, justo ahora, se estaba desmoronando en sus manos. Padre, se dice que Luo Jing ha realizado un avance hacia la etapa avanzada de la creación de forma. Definitivamente te matará en la arena de artes marciales. Mientras hablaba caían lágrimas desde los ojos de Jian Sui. No hay modo de que pueda rechazar el duelo. Si me niego, el dojo Águila Marcial no tendrá modo de permanecer en Ciudad Gran Águila. Lo que es más, incluso en ese momento, el dojo marcial Buitre Sangriento se negará a dejarnos escapar, respondió Jian Lei. Pero padre no es rival para Luo Jing. Jian Lei se quedó en silencio, sin saber cómo responder. En el pasado, casi había estado igualado con Luo y Ing. Sin embargo, ahora que este último había aumentado de rango, la posibilidad de ser derrotado era de hecho mucho mayor. Padre, ¿podemos buscar un ayudante? Jian Sui repentinamente mordió sus rojos labios mientras preguntaba suavemente. No hay nadie que pueda enfrentarse a Luo Jing en Ciudad Gran Águila. Dijo Jian Lei suspirando. ¿Qué opinas de Lin Don? Las manos blancas como los lirios de Jian Sui se tensaron suavemente mientras preguntaba suavemente. Lin Don, cuando escuchó sus palabras, Jian Lei se vio tomado por sorpresa. Momentos después, sacudió finalmente su cabeza y dijo, la fuerza de Lin Don supera de hecho a la mía. Sin embargo, no estoy seguro de si puede enfrentarse a Luo San. Y, además, no tenemos una relación profunda con Lin Don. Sería inapropiado que le pidiéramos tal favor. De hecho, podríamos terminar poniéndole en una posición difícil e invocar su malestar. Olvídalo, no te preocupes. Padre manejará todo esto. Vete y descansa primero. Jian Lei movió su mano mientras hablaba con cansancio. Jian Sui asintió suavemente con su cabeza y lentamente salió de la habitación. Sin embargo, justo conforme cerraba la puerta, un brillo decidido cruzó sus bellos ojos. 159 estado había sido un poco vigorizante, pero también causó que la situación se volviera irreconciliable. Basándose en cómo de dominante y ostentosos eran los métodos del dojo marcial Buitre Sangriento. Las acciones de Lin Don estaban indudablemente provocándoles. Por tanto, sin importar qué, no se contendrían. Etapa avanzada de la creación de forma, las manos de Lin Don frotaron ligeramente su mejilla. Su fuerza actual estaba en la etapa inicial de creación de forma, pero junto con su identidad de maestro de símbolos de cuarto sello y el cuerpo bronce trueno, debería de tener la habilidad de luchar incluso contra un practicante en la etapa avanzada de la creación de forma. Wang Yan debería también estar en este nivel. Lin Don recordó su intercambio inicial con Wang Yan. En ese momento, si no hubiera sido afortunado, habría sido completamente arruinado a manos de su oponente. En ese momento, la etapa avanzada de creación de forma era demasiado poderosa a sus ojos, y aún así, ese nivel estaba ahora a su alcance. Por supuesto, si uno quería hablar sobre poder de lucha, Lin Don no creía que el maestro del dojo marcial Buitre Sangriento pudiera compararse a Wang Yan. El arte secreto, artes marciales y tesoros almas que ese tipo poseía estaban todas en un grado máximo. Si algún maestro de dojo marcial fuera capaz de compararse a un hijo elegido del clan Won, los genios del clan Won parecerían demasiado harapientos. Si mi yo actual se encuentra de nuevo con Wang Yan, definitivamente no terminaré en un estado tan lamentable como antes. El puño de Lin Don se apretó ligeramente. Aunque había ocurrido más o menos medio año antes, su fuerza actual había crecido significativamente. Tut tut, mientras los pensamientos giraban en la mente de Lin Don, repentinamente escuchó una llamada en la puerta de su habitación. Poco después, la suave voz de Jian Sui se escuchó desde fuera. Por favor, entra. Al darse cuenta de que Jian Sui había venido a buscarle tan tarde esa noche, Lin Don se quedó evidentemente algo pasmado, después de lo cual respondió rápidamente. La puerta de la habitación fue abierta mientras la luz de la luna se colaba por la apertura de la puerta. Poco después, una figura exquisita dio unos pasos pequeños para entrar, entrando en la luz de la luna mientras avanzaba en la habitación. Lin Don miró fijamente a Jian Sui, que acababa de entrar, y estaba evidentemente algo sorprendido mientras una expresión ligeramente sorprendida cruzaba por sus ojos. La actual Jian Sui, evidentemente, se había arreglado para mostrarse. Estaba vistiendo una falda verde cubierta por un vestido púrpura, con un rostro parecido a una pintura.
Su piel era blanca como la nieve mientras su suave cabello caía hacia abajo hasta su esbelta cintura. Lo que es más, estaba sonrojada plantada en la luz de la luna, haciéndola parecer excepcionalmente bella y conmovedora. Mientras estaba siendo mirada por Lyndon de ese modo, el sonrojo en el bello rostro de Jian Sue se intensificó un poco. Empujó la puerta de la habitación para cerrarla fuertemente mientras sujetaba en sus manos blancas como lirios un montón de ropas limpias y arregladas. Señorita Jian Sue, Lyndon tosió suavemente, sintiéndose un poco sorprendido. Un hombre y una mujer juntos en una habitación, tan tarde en la noche, era algo inapropiado. Esta es la ropa limpia para que te puedas cambiar. Jian Sue puso las prendas limpias en la mesa. Su voz era suave y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo. La luz brillaba en su bonito rostro que parecía tan cálido como fuego. Simplemente deja que se ocupe de esas cosas una sirvienta. ¿Cómo puedo molestar con esto a la señorita Jian Sue? Lyndon dejó salir una risa forzada. Poco después, observó a Jian Sue y dijo, si Jian Sue tiene algo que decir, siéntete libre de hablar. Al escuchar esto, la exquisita silueta de Jian Sue se volvió un poco tensa. Su bello rostro cayó un poco, quedándose en silencio por algún tiempo antes de que su voz suave se escuchara. El dojo marcial Buitre Sangriento ha lanzado un reto a nuestro dojo Águila Marcial. De acuerdo a las reglas de los dojo marciales, no podemos rechazar este tipo de retos debido a que si lo hacemos, nuestra reputación se verá arruinada. Por tanto, dentro de 2 días, Padre tendrá un duelo con el maestro del dojo marcial Buitre Sangriento, Luo Hyu, enfrente de todos en la arena de artes marciales de la ciudad Gran Águila. Este duelo determinará los destinos de ambos dojos marciales. Si Padre pierde, el dojo Águila Marcial se enfrentará a la crisis de verse desbandado. Una fragancia delicada fluyó en la silenciosa habitación, llevando consigo una intención débil. Madre falleció muy temprano, por tanto, durante todos estos años, Padre fue el único que nos crió a Jin Jin y a mí. Después, llegamos a la ciudad Gran Águila y estableció el dojo Águila Marcial aquí. Estos son los frutos del sudor y la sangre de Padre después de todos estos años. Si el dojo marcial es disuelto, Padre será definitivamente incapaz de soportar ese golpe. No quiero ver a mi propio padre convertirse en un hombre arruinado. Los dientes de Jian Sue mordieron sus rosados labios mientras la humedad aparecía en sus ojos. Su voz elegante parecía muy impotente y triste. Por tanto, espero que nos puedas ayudar. Sé que esta petición es muy sobrecogedora y que terminará poniéndote en un peligro extremo. Sin embargo, realmente no tengo otra opción. Justo ahora, Padre no es rival para Luo Hyu y definitivamente perderá si entra en la arena de artes marciales. La expresión de Lyndon no era de demasiada sorpresa. Evidentemente, hacía tiempo que había anticipado la petición de Jian Sue. Joven maestro Lyndon, si eres capaz de prevenir la desbandada del dojo Águila Marcial, Sue se pondrá a su servicio como criada o esclava. Jian Sue observó la tranquila expresión de Lyndon antes de tomar aire profundamente. Entonces, su mano blanca como un lirio suavemente desató el nudo en su cintura para dejar que el vestido cayera y, en un instante, una silueta desnuda, que era tan exquisita como el jade blanco apareció en la fuertemente cerrada habitación. Este cambio repentino y directo hizo que la tranquilidad en el rostro de Lyndon se rompiera. Estaba algo atontado mientras miraba fijamente a ese cuerpo desnudo tan blanco como la nieve delante de él. La figura de Jian Sue era alta y bien desarrollada. Su esbelta cintura era atrayente y su piel era como la nieve o el jade. Suave, delicada y encantadora. Realmente una belleza de primera. Puedes no usar ese cliché. Desde el punto de vista de un hombre, Lyndon no pudo evitar admitir que este pequeño corderito delante de sus ojos poseía un atractivo que cualquier hombre tendría complicado de resistir. Sin embargo, él no era una persona que fuera a dejar que la lujuria controlara su mente tan fácilmente. Por tanto, respiró profundamente antes de retirar su mirada hacia un lado vacilando. Entonces, su voz algo ronca se escuchó. Cuando se escuchó la voz de Lyndon, escuchó un extremadamente suave sonido de sollozos. Inmediatamente, fue ligeramente sorprendido cuando se giró para mirar al rostro de Jian Sue, solo para encontrar que los párpados de esta última estaban temblando mientras lágrimas recorrían su bello rostro antes de caer hacia el suelo. Sé que esto es ser extremadamente despreciable, sin embargo, no tengo otro modo. Si realmente soy capaz de proteger el dojo marcial, entonces incluso si me convierto en la sirvienta o la esclava de alguien, estoy decidida a hacerlo. Esto es mi hogar. Cuando era joven, nos vimos sin hogar y miserables. No quiero que Jin Jin pase de nuevo por ese mismo sufrimiento. La voz de Jian Sue era extremadamente impotente. Su carácter era un poco terco, pero cuando se enfrentaba con la realidad, solo podía optar por la opción más cruel.
mientras observaba el rostro de Jian Sui mientras lloraba, el cual parecía encantador y conmovedor. Lindon suspiró suavemente. Comprendía los sentimientos de Jian Sui ya que los había experimentado anteriormente. Después de que su espirituoso padre cayera en la desesperación, toda su familia había caído bajo una sombra. Su mano agarró la delgada colcha y con un movimiento rápido, cubrió el cuerpo perfecto y desnudo, que haría que los ojos de muchos hombres se volvieran escarlatas. Lindon miró fijamente a Jian Sui, forzando una sonrisa mientras decía, tal belleza enviándose a sí misma al umbral para ser tomada, me temo que cualquier hombre estaría conmovido. Aunque no soy un santo sin deseos terrenales, si realmente hiciera de ti lo que deseara, ¿qué diferencia habría entre mí y Luo San? Lo que es más, después de que le di una paliza a Luo San hoy, solo necesitas manipular en silencio los hilos para que yo me oponga al dojo marcial buitre sangriento. Por tanto, ¿por qué necesitas hacerlo de este otro modo? Lindon sonrió mientras hablaba. Si verdaderamente usara ese tipo de método, me temo que te marcharías inmediatamente. La mano blanca como un lirio de Jian Sui limpió suavemente su rostro mientras respondía suavemente. Era inteligente y lista, aunque no se conocían mutuamente por mucho tiempo, comprendía bastante la personalidad de Lindon. Sabía que este joven delante de ella no era al quien se pudiera chantajear. Cuanto más le forzaras, menos conseguirías. Lindon estaba un poco asombrado mientras miraba a Jian Sui. Esta mujer era bastante lista de hecho. No pienses demasiado las cosas, me guiasteis para salir del bosque de niebla y fuisteis tanto abiertos como honestos conmigo. Ya que me tratasteis como un amigo, yo, Lindon naturalmente que no actuaré como una persona de sangre fría. El hecho de que realizara ese movimiento contra Luo San hoy significa que naturalmente no pienso mantenerme a un lado sin hacer nada. Al escuchar las palabras de Lindon, los ojos ligeramente húmedos de Jian Sui se abrieron un poco. Sus manos blancas como los lirios se apretaron contra la colca que estaba sobre su cuerpo para después sentarse en una silla grande que estaba a un lado. Aunque la colcha era grande, todavía revelaba sus curvas atractivas. Cuando él pensó en la exquisita figura bajo la colcha, hasta su expresión se retorció ligeramente por un momento. Era verdaderamente un tormento conversar en esa situación. Entonces lo que las palabras del maestro Lindon implican, es que estás dispuesto a ayudar a nuestro dojo águila marcial. Jian Sui mordió suavemente sus rojos labios. Su voz estaba un poco esperanzada y tímida, como si tuviera miedo de que Lindon fuera a denegar su petición. Hans, ¿realmente estás en ese estado? Si no declaro mi postura, no habría modo de que yo saliera vivo y andando del dojo águila marcial. Si esos estudiantes encontraran que he deshonrado a la hermana senior respetada en sus corazones, me pregunto cómo de frenéticamente sería perseguido, dijo Lindon algo impotente. Puff. Cuando ella escuchó esto, Jian Sui no pudo evitar soltar una carcajada sofocada. En ese momento, la sonrisa en su bello rostro era pura y encantadora, justo como la de una flor floreciendo. Ponte tus ropas primero, alguien más podría entrar, Lindon tosió suavemente mientras hablaba. ¿Podría el joven maestro Lindon cerrar sus ojos primero? El bello rostro de Jian Sui se sonrojó mientras su voz era tan suave que era apenas discernible. Si acabo de ver todo, Lindon balbuceó de forma refleja antes de cerrar rápidamente su boca. Cuando vio el rostro de Jian Sui, que se había puesto de tan rojo como las cenizas de un volcán, dejó salir una carcajada hueca y cerró rápidamente sus ojos. Mientras Lindon cerraba sus ojos, un palpitante susurro de alguien poniéndose las ropas resonó en la habitación. Momentos después, una delicada fragancia fue hacia él y antes de que Lindon pudiera responder, sintió sus labios siendo suavemente cubiertos por unos labios suaves y cálidos. Joven maestro Lindon, si realmente sientes que mi petición es demasiado molesta, no te culparé. Solo espero que puedas coger a Jin Jin y marchar cuando llegue el momento. Gracias. Esa sensación suave desapareció en un instante conforme la suave voz de Jian Sui sonaba suave en los ojos de Lindon. Rápidamente se giró, la puerta crujió, dejando atrás una fragancia delicada mientras desaparecía rápidamente bajo la luz de la luna. Mientras la fragancia que permanecía en su nariz se disipaba gradualmente, Lindon abrió lentamente sus ojos mientras miraba fijamente hacia la puerta vacía, suspirando suavemente. Parecía que tendría que intervenir esta vez. Capítulo 223. Luo Hu. Cuando Lindon abrió sus ojos al siguiente día, la cálida luz del sol se había ya escurrido desde el exterior por la ventana, transformándose en rayos de luz que iluminaban la habitación. Lindon estrió su cuerpo antes de salir de la cama. Mientras su cuerpo se movía, el grave retumbar del trueno salió emitido desde su cuerpo. Esto era el sonido único de la carne y el poder Yuan combinados mutuamente.
Conforme sonaba esto, seguidamente le siguió una sensación de poder vigoroso. Lyndon ejecutó de forma natural un conjunto de técnicas de puño para calentar su cuerpo y lentamente paró cuando se pudo ver débilmente el sudor en su frente. Poco después, su mirada se giró hacia la puerta de la habitación mientras ésta se abría suavemente de forma repentina antes de que Jian Sue, quien estaba cargando una palangana, entrara andando lentamente. Sus ojos brillantes miraron a Lyndon mientras un débil sonrojo permanecía en su exquisito y bello rostro. ¿Estás levantado? La voz de Jian Sue era suave mientras situaba la palangana de agua en la mesa. Después, mojó la toalla y la escurrió suavemente con sus manos blancas como jade antes de ofrecérsela a Lyndon. Esto hizo que pareciera similar a una esposa extremadamente obediente. Lyndon estaba asombrado mientras la miraba. Después de todo, nunca desde que había sido joven había sido servido tan cuidadosamente por una mujer tan bella. Mientras ella estaba siendo observada por Lyndon, el sonrojo del bello rostro de Jian Sue se intensificó. Bajó su cabeza y dijo suavemente, todo lo que puedo hacer ahora es esto, jaja, gracias. Lyndon sonrió mientras agarraba la cálida toalla, la cual todavía mantenía un rastro de la fragancia de ella. Después de frotar su rostro y quitarse el sudor y la suciedad, le entregó torpemente la toalla, que ahora contenía algunas marcas negras, a Jian Sue. Jian Sue extendió sus manos, sin darle importancia mientras la recibía. La suave sonrisa en su rostro era excepcionalmente cálida. Aun a pesar de que era la primera vez que había estado ayudando a un hombre, no había esperado que su corazón fuera a latir tan violentamente. Mientras miraba fijamente a Jian Sue, cuya cabeza estaba ahora agachada mientras lavaba silenciosamente la toalla, Lyndon se rascó la cabeza. Quizá él estuviera equivocado, sin embargo, sentía que el modo en el que Jian Sue le miraba hoy era ligeramente diferente. Este cambio parecía haber empezado la última noche. No hay necesidad de que te fuerces a ti misma para servirme. No estoy acostumbrado a esto. Aun a pesar de que nos conocemos por un corto periodo de tiempo, te considero una amiga genuina. Dijo Lyndon repentinamente mientras miraba a Jian Sue. Jian Sue fue ligeramente tomada por sorpresa. Mientras levantaba su cabeza, sus bellos ojos miraron directos en los de Lyndon. Momentos después, una encantadora sonrisa emergió en su bello rostro. Hermana senior. Justo cuando la habitación se había quedado en silencio, una voz con urgencia se escuchó repentinamente desde fuera. Jian Sue se apresuró a girarse y abandonar la habitación. Inmediatamente después, Lyndon empezó a escuchar algunas voces. Malas noticias, hermana senior. El dojo marcial buitre sangriento ha traído repentinamente sus hombres y ha rodeado nuestro dojo marcial. Dentro de la habitación, los ojos de Lyndon se entornaron instantáneamente un poco. Estiró su espalda y salió andando desde la habitación, sonriendo mientras hablaba a la ahora pálida Jian Sue. Vamos y veamos qué pasa. Después de terminar de hablar, inmediatamente se dirigió hacia la salida del dojo marcial. Cuando ella vio sus acciones, su rostro recuperó instantáneamente algo de su color. Suprimió el miedo en su corazón, tomando aire profundamente y siguiéndole apresuradamente. Justo ahora, el dojo águila marcial estaba siendo fuertemente rodeado. La mayoría de esas tropas tenían la misma insignia en sus pechos. Era el símbolo del dojo marcial buitre sangriento. Evidentemente, esos hombres eran del dojo marcial buitre sangriento. Por supuesto, todas las partes dentro del dojo águila marcial estaban llenas de una gran cantidad de gente también. Las miradas con las que miraban a los tipos del exterior no eran unas amistosas. Por supuesto, todos dentro de la ciudad Gran Águila sabían que el dojo águila marcial y el dojo marcial buitre sangriento eran enemigos y ambas facciones se detestaban mutuamente. Por tanto, esta atmósfera hostil no era extraña. En la entrada del dojo marcial, Jian Lei estaba frío como el agua congelada mientras miraba fijamente a la muchedumbre de miembros del dojo marcial buitre sangriento. Momentos después, finalmente dijo con voz indiferente, Maestro Dojo Luo Hu, ¿tienes tanta prisa por expulsar a mi dojo águila marcial de la ciudad Gran Águila? Jian Lei, el asunto entre mi dojo marcial buitre sangriento y tu dojo águila marcial se solucionará en la arena de artes marciales mañana. La razón por la que estoy aquí hoy es debido a que quiero que me entregues al bastardo que hirió a mi hijo. Al frente de las tropas del dojo marcial buitre sangriento estaba un hombre de mediana edad sentado en un caballo. Su figura era bastante delgada y vestía ropas finas. Tenía un par de ojos profundos y su expresión facial estaba actualmente sombría excesivamente, mientras una intención asesina viciosa llenaba sus ojos. Evidentemente, estaba extremadamente furioso. Después de gritar, diversos hombres detrás de él cargaron inmediatamente una camilla. Yaciendo en esa camilla estaba Luo San, cuyo rostro estaba totalmente hinchado. Justo en ese momento, el último parecía estar en coma.
Parecía que la bofetada que Lindon le dio ayer no fue precisamente suave. Jian Lei observó a Luo San comatoso mientras las comisuras de sus ojos se tensaban ligeramente. Realmente había escuchado que Lindon había lesionado a Luo San ayer, sin embargo, evidentemente no había esperado que Lindon fuera tan feroz. Dejando esto aparte, esa paliza se sentía realmente satisfactoria. Los miembros del dojo Águila Marcial se miraron los unos a los otros, con expresiones alegres similares en sus ojos. Si no fuera por la situación actual, muchos de ellos habrían estallado en risas. Aunque eran capaces de autocontrolarse, Luo Hu todavía era capaz de sentirlo. Instantáneamente, su ya sombría expresión facial se volvió cada vez más temible. Miró fijamente de forma maliciosa a Jian Lei y dijo solemnemente: si no rindes a ese pequeño bastardo ahora, no me culpes por ser implacable. Luo Hu, ¿realmente piensas que te temo? Jian Lei se burló. Realizando un agarre con su mano, su mandoble apareció inmediatamente mientras una poderosa aura explotaba instantáneamente. Jaja, Jian Lei, etapa creación de forma. Yo estoy ya en la etapa avanzada. La diferencia entre nosotros se va haciendo cada vez más grande. ¿Te atreves a enfrentarte a mí con tu fuerza actual? Cuando vio esta situación, Luo Hu rió enérgicamente, con un tono claramente de desprecio. Pruébame. Los ojos de Jian Lei se oscurecieron. Repentinamente, su pie golpeó contra el suelo mientras su figura se lanzaba inmediatamente hacia adelante. Su mandoble generó un impulso formidable mientras se lanzaba ferozmente hacia Luo Hu, quien estaba sentado en su caballo. Cortejas a la muerte. Cuando vio esta escena, la expresión de Luo Hu se volvió seria. Su mano realizó la acción de agarrar mientras aparecía un martillo de guerra en ese agarre. Después, golpeó con su mano contra su caballo y su cuerpo se elevó. Su martillo de guerra silbó por el aire como una avalancha, estampándose tan rápido como un rayo contra la espada de Jian Lei. ¡Clang! Un profundo rugido y una onda de choque de poder Yuan explotó en mitad del aire. El cuerpo de Jian Lei fue directamente empujado hacia atrás por el impacto, cayendo al suelo y dejando una marca de una docena de metros de largura. Cuando vieron que Jian Lei estaba en desventaja después del primer intercambio, los miembros del dojo Águila Marcial dejaron salir instantáneamente ruidos de preocupación. Ya que quieres luchar, acabaré contigo hoy. Después de que su martillo golpeara, un brillo vicioso relució por los ojos de Luo Hu. Seguidamente, sin ninguna intención de parar, su silueta se iluminó mientras bajaba en picado como un buitre. El martillo en su mano llevaba unas extremadamente terroríficas y fuertes ondulaciones de poder Yuan mientras martilleaba ferozmente hacia Jian Lei. Clan clan, cuando el mandoble y el martillo de guerra colisionaron, unas oleadas de chispas emergieron mientras erupcionaba el poder Yuan como una inundación, causando directamente severas grietas en el suelo. Mientras observaban esta lucha intensa, las tropas de ambos dojos sintieron sus corazones acelerando mientras miraban atentamente la lucha. Jaja, Jian Lei, todavía eres débil. La diferencia entre la etapa inicial y avanzada de la creación de forma no es tan simple como tú piensas. Los dos intercambiaron golpes mientras emergía un feroz poder Yuan. Sin embargo, el martillo de guerra estaba siendo constantemente suprimido por el mandoble. Cada vez que cruzaban golpes, el mandoble temblaba después de ser sacudido violentamente. Mientras tanto, la sangre fresca empezó a caer desde la mano que agarraba fuertemente el mandoble. Clang. Otro intercambio feroz. Un fuerte sonido resonó mientras el mandoble era directamente lanzado lejos de un golpe. Cuando vio esta situación, un brillo vicioso cruzó los ojos de Luo Hu. Un poder Yuan vigoroso onduló en el martillo de guerra en sus manos mientras golpeaba inmediatamente golpeó hacia el pecho de Jian Lei. Basándose en el poder detrás del golpe, si Jian Lei fuera golpeada por ese ataque, todo su pecho probablemente explotaría. Hora de morir. Luo Hu llevaba una expresión siniestra mientras golpeaba con su martillo de guerra. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpear el cuerpo de Jian Lei, un viento formidablemente fuerte explotó repentinamente por el aire con un sonido perforador. ¿Quién? Ese vendaval repentino hizo que el rostro de Luo Hu se volviera frío. Instantáneamente, giró mientras su martillo de guerra golpeaba enérgicamente contra el vendaval formidable que se acercaba. ¡Clang! Salieron disparadas chicas violentamente. Sin embargo, el resultado que esperaba Luo Hu no ocurrió. Una fuerza excesivamente fuerte estaba escondida dentro de ese vendaval que golpeó enérgicamente su martillo de guerra hacia atrás. Esa masiva fuerza que emergió hizo que el corazón de Luo Hu se congelara. El martillo de guerra danzó escudando su cuerpo mientras se retiraba apresuradamente. Entonces, levantó su cabeza, únicamente para ver a una figura joven que había aparecido inadvertidamente enfrente de Jian Lei. Esta figura sostenía una alabarda larga y emitía débilmente un aura peligrosa.
Pequeño bastardo, finalmente ha salido. Cuando vio esta figura, un brillo feo apareció en los ojos de Luo Yu. Evidentemente, sabía que la persona delante de él era el que había reducido a Luo San a un estado tan lamentable. Si eres listo, córtate la mano con la que golpeaste a mi hijo. Si no, te haré sufrir hasta que supliques por tu propia muerte. Cuando escuchó el odio en la fiera voz de Luo Yu, una sonrisa helada emergió en el rostro de Lin Don. Capítulo 224. Arena de Artes Marciales Lin Don. Mientras miraba fijamente a la figura que había intervenido repentinamente, Jian Lei se quedó pasmado también. Evidentemente, nunca esperó que este último fuera a aparecer repentinamente. Inmediatamente, gritó de forma cautelosa: «Ten cuidado, Luo Yu es extremadamente poderoso». Lin Don asintió suavemente con su cabeza mientras miraba fijamente a Luo Yu, quien estaba plantado justo enfrente de él. Etapa avanzada de creación de forma, solo con su aura, era más poderoso por mucho que alguien en la etapa inicial de la creación de forma. No era de extrañar que Jian Lie, quien estaba en la etapa inicial de la creación de forma, hubiera sido empujado a tan lamentable estado. Maestro de Dojo Luo, ¿por qué estás tan enfadado? Tu hijo carece de modales y meramente te ayudé a educarle. La provincia Gran Desolación es bastante caótica, si se hubiera encontrado con otra persona, probablemente habría sido masacrado, dijo Lin Don de forma casual mientras reía. Qué mocoso más arrogante. Luo Yu estaba evidentemente enfurecido por las palabras de Lin Don. Con una fea expresión, dijo: ¿Quién te piensas que eres, que te cualifica para educar a mi hijo? Ya que te gusta tanto enseñar a otros, entonces hoy, como tu senior, este maestro de dojo te mostrará una lección a ti, ignorante mocoso. Después de gritar seriamente, explotó directamente un excesivamente formidable poder Yuan desde su martillo de guerra. Después, viciosamente golpeó contra el suelo delante de él. Instantáneamente, el suelo se agrietó abriéndose ante esta fuerza excepcionalmente poderosa, justo como un dragón de lodo recorriendo el suelo a una velocidad tan rápida como un rayo hacia Lin Don. Mientras el polvo y las piedras salían volando, su ataque pareció bastante formidable. Mientras se enfrentaba al ataque de Luo Yu, Lin Don resopló fríamente antes de golpear de forma sólida con su alabarda antigua contra el suelo. Una fuerza similar erupcionó desde el suelo, justo como si fuera un rayo dorado antes de estamparse contra el dragón de lodo. ¡Bam! Cuando ese dragón de lodo y el brillo dorado colisionaron, una onda de choque excepcionalmente poderosa de poder Yuan explotó directamente. El impacto directamente creó una grieta gruesa en el suelo. De hecho, eres habilidoso. Cuando vio que su ataque era realmente fácilmente contrarrestado por Lin Don, las pupilas de ese Luo Yu se contrajeron. Este resultado había superado evidentemente las expectativas de varios miembros del Dojo Águila Marcial, emergiendo la sorpresa en sus ojos. Previamente, basándose en el hecho de que Luo Yu había logrado sobrepasar a Jian Lei, supieron que la habilidad de Luo Yu había alcanzado una etapa excepcionalmente poderosa. Sin embargo, justo ahora, Lin Don podía realmente enfrentarse contra él. ¿Podría este joven de apariencia tan juvenil que estaba delante de ellos ser realmente más poderoso que Jian Lei? Maestro de Dojo Luo Yu, ¿por qué eres tan impaciente? Mañana, en la arena de artes marciales, reemplazaré al maestro de Dojo Jian Lei y lucharé contra ti. En ese momento, siéntete libre de usar cualquier táctica que tengas. De hecho, puedes también usar esa oportunidad para vengar a tu hijo. La alabarda antigua en manos de Lin Don apuntaba al suelo mientras él miraba fijamente a Luo Yu antes de reír y hablar. Cuando escuchó esas palabras, no solo que se quedó pasmado Luo Yu, sino que también las tropas de las facciones tanto de Jian Lei como de Luo Yu fueron tomadas por sorpresa. Este es un asunto entre mi dojo marcial Buitre Sangriento y el dojo Águila Marcial. ¿Quién te crees que eres para interferir en nuestros asuntos? Los ojos eran serios mientras reía fríamente. Supongo que puedo ser considerado un discípulo del dojo Águila Marcial. Un nuevo miembro también, ¿verdad, viejo hermano Jian? Lin Don sonrió suavemente mientras movía su cabeza y preguntaba a Jian Lei. Ah. Jaja, el pequeño hermano Lin Don está en lo cierto. Aun a pesar de que Jian Lei estaba algo sorprendido, por suerte tenía buenos reflejos. Inmediatamente, empezó a reír enérgicamente, mientras su originalmente hundido corazón estaba siendo ahora revigorizado. Nunca había sido capaz de discernir totalmente la verdadera fuerza de Lin Don. Aunque este joven parecía bastante juvenil, todo su cuerpo emitía un aura peligrosa. Aun a pesar de que no estaba seguro de que Lin Don pudiera derrotar a Luo Yu, quien estaba en la etapa avanzada de la creación de forma, sabía que al menos, si Lin Don luchaba, tendría una oportunidad de victoria mucho más elevada. Con respecto a pedir ayuda a Lin Don, había pensado sobre ello anteriormente. Sin embargo, ya que su relación no era una muy profunda,
temía que esta petición pudiera preocupar a Lyndon y llevarle a marcharse de forma inmediata. Sin embargo, ahora que Lyndon había ofrecido voluntariamente su asistencia, se sintió naturalmente alegre. De pie dentro del dojo de artes marciales, cuando Jian Sue escuchó las palabras de Lyndon, su corazón dio un profundo suspiro de alivio. Mientras tanto, sus bellos ojos se agitaron mientras miraba fijamente a ese joven que sostenía una alabarda larga. Jian Lei, después de tanto tiempo, ¿es este el tipo de ayuda que conseguiste encontrar? Qué patético, una expresión de burla emergió en los ojos de Luo Hu. Basándose en el aura que salía del cuerpo de Lyndon, podía detectar que este último estaba en la etapa inicial de la creación de forma. Por tanto, aun a pesar de que era más poderoso que Jian Lei, todavía suponía una amenaza hacia él. Por tanto, si este era la carta triunfal, entonces este dojo águila marcial era verdaderamente una existencia insignificante. De acuerdo, ya que deseas dejar el destino de un dojo águila marcial a este pequeño bastardo, te garantizaré tu deseo. Mañana, en la arena de artes marciales, me aseguraré de que comprendas que, sin importar a quién mandes, el resultado final de tu dojo águila marcial seguirá siendo exactamente el mismo. Luo Hu miró maliciosamente a Lyndon mientras la expresión salvaje en su rostro se intensificaba. Pequeño bastardo, te dejaré vivir por un día más. En la arena de artes marciales, aplastaré cada hueso que tienes hasta que sean polvo. Vámonos. Después de gritar, Luo Hu miró fríamente a Jian Lei y a todos los miembros del dojo águila marcial. Finalmente, saltó sobre el lomo de su caballo. Con un movimiento de su mano, lideró a los miembros del dojo marcial buitre sangriento y se fue orgullosamente. Mientras miraba a los miembros del dojo marcial buitre sangriento marcándose, un brillo frío pasó por los ojos de Lyndon. Podía haberse ensarzado directamente con Luo Hu hacía unos momentos. Sin embargo, en ese momento, una lucha masiva erupcionaría entre ambos dojos marciales, con el resultado de numerosas bajas. Sin embargo, si era capaz de derrotar o incluso matar a Luo Hu en frente de todos en la arena de artes marciales, entonces la reputación del dojo marcial buitre sangriento se vería arruinada y su moral colapsaría. De hecho, varios de sus miembros podrían incluso intentar escaparse. Por tanto, en ese momento, incluso sin una batalla, el dojo marcial buitre sangriento seguramente colapsaría por sí mismo. Evidentemente, ese era el plan de Luo Hu también. Si no fuera así, definitivamente no se habrían alejado tan fácilmente hoy. Aun a pesar de que el dojo marcial del buitre sangriento de Luo Hu estaba expandiéndose firmemente, si realmente luchaban contra el dojo águila marcia, también sufrirían. De hecho, ese era un precio que Luo Hu no podía permitirse pagar. Hermano pequeño Lyndon, gracias por tu ayuda. Jian Lei guardó el mandoble que tenía en la mano antes de unir sus manos y agradecerle a Lyndon sinceramente. Lyndon sonrió mientras movía su mano. Después, dándole un vistazo a Jian Lei, preguntó, viejo hermano Jian Lei, ¿estás lo suficientemente confiando como para dejarme representar al dojo águila marcial y luchar contra ese Luo Hu en la arena de artes marciales? Si perdiera, he sido ya bendecido gracias a que el pequeño hermano Lyndon está dispuesto a ayudar a mi dojo águila marcial. Con respecto al resultado, debe de ser decidido por los cielos. Nadie será culpado. Jian Lei dijo solemnemente. Sin embargo, si el peor resultado realmente se materializa, espero que el pequeño hermano Lyndon pueda hacerse cargo de mis dos hijas. Jian Lei vaciló por un momento antes de añadirlo. Por el destino de lo que has dicho, no puedo permitirme perder. Lyndon sacudió su cabeza impotente. Las palabras de Jian Lei eran más pesadas que cualquier presión que se ejerciera. Si se hacía cargo de Jian Sue y de la pequeña Jin Jin, eso era lo mismo que pedirle su vida. Girándose, Lyndon miró el lugar por donde Luo Hu había desaparecido. Repentinamente, empezó a sentir la sangre de dentro de su cuerpo bullendo. Sabía que cuando mañana llegara, se enfrentaría a una lucha masiva. Etapa avanzada de creación de forma. Averigüemos cómo de fuerte eres. Al siguiente día, cuando la luz del sol cayó en Ciudad Gran Águila, toda la ciudad pareció calentarse instantáneamente antes de que incontables individuos corrieran hacia la localización central de la ciudad. Después de todo, todos sabían que iba a ocurrir una batalla trascendental hoy. El dojo águila marcial y el dojo marcial buitre sangriento eran dos facciones grandes en la Ciudad Gran Águila. Ambas habían luchado numerosas veces, y en todas esas veces no hubo un claro ganador. Sin embargo, evidentemente hoy se terminaría este empate. La arena de artes marciales estaba localizada en el área central de la ciudad y era extremadamente espaciosa. Este era el edificio más importante de Ciudad Gran Águila debido a que era en este lugar donde eventualmente el señor de la Ciudad Gran Águila tomaba decisiones. Justo ahora, la arena de artes marciales estaba llena de gente.
Todos sabían que el ganador de esta lucha se convertiría en el gran señor de la ciudad Gran Águila. Esta era la batalla más crucial entre estos dos importantes dojos de artes marciales. Después de hoy, entre los dos importantes dojos de artes marciales de Ciudad Gran Águila, solo uno permanecerá. Se dice que Luo Hu ha avanzado a la etapa avanzada de creación de forma. Por tanto, debería de ser mucho más poderoso que Jian Lei. Parece que esta vez, las probabilidades de que emerja victorioso el dojo marcial buitre sangriento son bastante altas. Puede ser que no sea así. De acuerdo a mis fuentes, el dojo Águila Marcial ha invitado a un ayudante, que además es bastante poderoso. He sabido que luchó contra Luo Hu ayer y que no perdió contra él. Jeje, parece que va a haber una lucha excitante en la arena de artes marciales. El tipo que el dojo Águila Marcial ha invitado parece tener apenas 20 años. Me pregunto de dónde habrá salido ese chico. Aún a pesar de que es bastante poderoso, dudo de que pueda enfrentarse a Luo Hu, quien ya se ha entrenado con incontables luchas a vida o muerte. De hecho, un élite verdaderamente poderoso no puede ser forjado solo con cultivo a puerta cerrada. Si no, durante un combate a muerte, seguramente perdería. Jian Lei no es un estúpido, debe de tener sus razones para tomar esta decisión. De cualquier modo, parece que esta batalla será una interesante. En la plataforma de la arena de artes marciales, se escuchaban incontables voces susurrando desde la multitud. Todos los temas de conversación parecían estar centrados en el enfrentamiento de hoy. Los miembros del dojo buitre sangriento han llegado. En mitad de los susurros, repentinamente, un grupo grande de hombres llegaron para después dividir de forma forzada a la multitud para poder caminar hacia el punto más cercano a la arena de artes marciales. Los miembros del dojo Águila Marcial han llegado también. Después de que los miembros del dojo marcial buitre sangriento llegaran, otro gran grupo de hombres llegó desde otra dirección para pararse después delante de la arena de artes marciales. Mientras ambas facciones se miraban mutuamente, parecían erupcionar chispas mientras la atmósfera se tensaba inmediatamente. Los ojos de Luo Hu se deslizaron maliciosamente recorriendo a los miembros del dojo Águila Marcial como si fuera una serpiente venenosa antes de parar finalmente en el cuerpo de Lin Don. Inmediatamente, la sonrisa en su rostro se volvió fea. Parecía que ya había visualizado el momento de los huesos de Lin Don siendo completamente rotos por él. Los pies de Luo Hu golpearon en el suelo antes de que su cuerpo saliera volando hacia adelante como un buitre. Entonces, antes las miradas fijas de la multitud, aterrizó sólidamente en la arena de artes marciales. Después, mirando maliciosamente a Lin Don, dijo: «Pequeño bastardo, no es demasiado tarde para que te arrodilles y supliques piedad». La atención de toda la multitud fue influenciada por su voz antes de girarse hacia ese joven, quien estaba liderando al dojo Águila Marcial. Inmediatamente, diversos susurros resonaron. Evidentemente, estaban sorprendidos por la edad del último. Con respecto a sus miradas, Lin Don eligió ignorarlas mientras estiraba su cuello. Justo cuando planeaba adelantarse, repentinamente, unas manos suaves como el jade y ligeramente frías le agarraron por el brazo. Seguidamente, una voz suave y dulce entró en sus oídos. «Ten cuidado». Lin Don se giró antes de sonreír suavemente a Jian Sue, quien tenía un rastro de preocupación entre sus cejas. Seguidamente, sus pies golpearon contra el suelo antes de flotar suavemente hacia la arena de artes marciales. Al mismo tiempo, resonó su risa. «Me temo que no tienes las cualificaciones para hacerme arrodillarme y suplicarte piedad». Mientras miraba la sonrisa de Lin Don, la brutalidad en los ojos de Luo Hu se intensificó. Lamiendo sus labios, dijo con una voz horrorosa que contenía una intención asesina imposible de ocultar y llena de crueldad: «Pequeño bastardo, has perdido tu última oportunidad. Ya que esto es así, entonces, prepárate para morir». Después de terminar de hablar, un poder yuan de color rojo oscuro emergió inmediatamente desde el cuerpo de Luo Hu al mismo tiempo que un aura poderosa recorría toda la arena. Capítulo 225. Luchando contra la etapa creación de forma avanzada, un aura poderosa recorrió la arena. Un poder yuan de color rojo oscuro envolvió el cuerpo de Luo Hu mientras una presión invisible causaba que algunas de las personas más débiles sintieran alguna dificultad para respirar. Etapa avanzada de creación de forma. Cuando sintieron el aura excepcionalmente poderosa en la arena, las expresiones de diversas personas fluctuaron mientras una expresión de seriedad aparecía en sus ojos. Incluso en la provincia Gran Desolación, uno con este tipo de poder podía ser considerado fuerte, y sería extremadamente difícil de encontrar a alguien que pudiera enfrentar contra este tipo de poder en Ciudad Gran Águila. Luo Hu podía ser dominador, pero con este tipo de fuerza, nadie podría decir algo al respecto. Por supuesto, si no poseyera ese tipo de fuerza, Luo Hu no tendría el valor de ser tan insolente. La expresión de Jian Lei era algo complicada mientras miraba fijamente al animado Luo Hu de la plataforma.
Las etapas inicial y avanzada podían únicamente ser diferentes en una palabra, pero la brecha entre las dos era bastante grande. Al menos, Jian Lei comprendía que, con su fuerza actual, sus probabilidades de perder ante Luo Hu eran de un 80% aproximadamente. Padre. Lin Don será capaz de derrotar a Luo Hu, ¿verdad? Jian Sue mordió ligeramente sus labios rojos. Contenido dentro de su voz había un ligero rastro de preocupación. Le había pedido a Lin Don que diera un paso hacia adelante, y si algo le pasaba, nunca se sentiría bien de nuevo. Jian Lei se tapó su boca, sin tener seguridad de cómo responder. Sabía que la fuerza de Lin Don estaba también en la etapa inicial de la creación de forma. Superficialmente, Lin Don no era rival para Luo Hu, pero en lucha, la fuerza mostrada no era un indicador acertado. Otros podían creer que, si Lin Don tenía algo de habilidad, era el tipo de fuerza de apoyarse en factores externos. En una verdadera batalla a vida o muerte, esto se vería revelado en unas cuantas rondas. Sin embargo, cuando Jian Lei vio a Lin Don, sintió un tipo de peligro saliendo desde este último del que se originaba desde dentro de los huesos. En aquel tiempo, Lin Don era similar a una bestia feroz que acabara de emerger desde la profundidad de las montañas. Esa aura feroz, definitivamente, no era algo que alguien que solo supiera aislarse a cultivar pudiera poseer. De hecho, incluso creía que este joven, quien no parecía tener 20 años de edad, había experimentado tantas luchas a vida o muerte como los mismos viejos veteranos similares a él mismo. Si Luo Hu le subestima, entonces pagará el precio. Jian Lei soltó el aire contenido antes de hablar. Después de escuchar esas palabras, los fuertemente apretados puños de Jian Sue se aflojaron un poco. Sus bellos ojos observaron a la joven silueta encima de la plataforma, la cual permanecía erguida bajo la presión del aura de Luo Hu. Al enfrentarse a esta aura, permaneció sin miedo, mientras una extraña luz parpadeaba en sus pupilas. Esa es el aura de la etapa avanzada de la creación de forma. Los ojos de Lin Don se entornaron ligeramente. Podía sentir el poderoso aura de Luo Hu, la cual era como un gran lago mientras se extendía y envolvía su cuerpo. La presión se dirigía hacia él por todos lados. Este tipo de presión podía directamente causar que un practicante en la etapa Yuan Dan perdiera el coraje de luchar. Había sentido previamente este tipo de aura desde el cuerpo de Wang Yan. En aquel tiempo, únicamente podía luchar por su vida bajo esa presión, y, aún así, este nivel de aura era ahora incapaz de causar que su cuerpo se sintiera en lo más mínimo ralentizado. Esta comparación clara le permitió a Lin Don comprender que él iba progresivamente haciéndose más fuerte. Antes o después, llegaría el día en el que pudiera alcanzar la etapa en la que podría luchar contra el favorecido hijo del cielo, Lin Manjian. La etapa avanzada es meramente tan. Las comisuras de la boca del joven se alzaron lentamente en ángulo mientras decía suavemente. ¡Qué arrogancia! Evidentemente, la suave voz de Lin Don no había escapado a los oídos de Luo Hu. Inmediatamente, su expresión se ensombreció mientras se burlaba, antes de que su pie diera un paso hacia adelante repentinamente. ¡Boom! El poder Yuan rojo oscuro erupcionó en un rayo mientras el cuerpo de Luo Hu saltaba por el aire como un buitre lanzado hacia su presa. Llevaba una expresión helada en su rostro mientras sus puños golpeaban repentinamente hacia adelante. Martillo celestial retumbante. Un poder Yuan vigoroso emergió desde los puños de Liu Hu como si fueran artillería. Este poder Yuan se reunió rápidamente antes de directamente transformarse en unos enormes martillos rojos de poder Yuan. Soltaban una aura opresiva mientras golpeaban hacia Lin Don. Mientras observaba a los gigantescos martillos de poder Yuan que se iban haciendo cada vez más grande ante sus ojos, Lin Don no se movió para tratar de esquivar. Con un movimiento de su mente, los 4 símbolos alma-destino dentro de su palacio Niwan empezaron rápidamente a retorcerse emitiendo oleadas de una poderosa energía mental, formado directamente una especie de pantano de energía mental defensiva alrededor del cuerpo de Lin Don. Los gigantescos martillos de poder Yuan entraron disparados en el pantano de energía mental viendo su velocidad rápidamente disminuida. Al final, se quedaron flotando a unos metros de distancia de la cabeza de Lin Don ante las atónitas miradas de la multitud. Energía mental. Cuando vieron esa extraña escena, mucha gente gritó inmediatamente. Las miradas con las que observaban a Lin Don se volvieron un poco más serias. Haber cultivado la energía mental hasta ese grado, parecía que este último era al menos un maestro de símbolos de cuarto sello. Vamos, más y más martillos de poder Yuan gigantescos fueron a flotar por encima de su cabeza. Momentos después, los ojos de Lin Don se iluminaron mientras apuntaba con su dedo. La energía mental se extendió rápidamente mientras los flotantes martillos gigantes de poder Yuan se giraban de repente y volaban hacia Luo Hu. El repentino contraataque de martillos gigantes de poder Yuan causó claramente que Luo Hu, quien estaba en medio del aire, se viera ligeramente tomado por sorpresa.
La punta de su pie se lanzó hacia abajo mientras se condensaba poder Yuan debajo de él y usaba la fuerza resultante para esquivar y retirarse. Boom boom, mientras su figura se retiraba, los puños de Luo Hu danzaban de nuevo sucesivamente. Martillos gigantes de poder Yuan se volvían a formar y directamente destrozaban los martillos gigantes de poder Yuan que se acercaban. Por tanto, también cultiva la energía mental, no es de extrañar que sea tan arrogante. Después del intercambio, una burla apareció en el rostro de Luo Hu, aunque por dentro, el alboroto en su interior no era pequeño. Un joven por debajo de los 20 años de edad que era capaz de alcanzar la etapa creación de forma era de hecho un genio, pero si además era capaz de cultivar la energía mental hasta un punto en el que no era más débil que su poder Yuan, sería de hecho un poco terrorífico. Fue solo ahora que Luo Hu comprendió finalmente por qué Lindon se atrevía a retarle con solo la fuerza de la etapa inicial de creación de forma. Resultó que Lindon tenía además el soporte de la energía mental. Este chico va a ser algo problemático. La mirada de Luo Hu cambió ligeramente. Sus manos hicieron el movimiento de agarrar repentinamente, apareciendo dos martillos de color rojo escarlata dentro. La luz brilló en los martillos de guerra, dándoles una extremada sensación de pesadez. Dándole un solo vistazo, uno podía decir que esos dos martillos de guerra eran ambos tesoros alma. Aunque eran solo tesoros alma de bajo rango, indudablemente le añadirían alas al tigre que era Luo Hu. Pensar que Luo Hu hasta sacó sus martillos cielo y tierra, al ver los dos martillos gigantes rojo escarlata en manos de Luo Hu, una conmoción erupcionó alrededor de la plataforma. Se decía que Luo Hu había usado esos martillos para aplastar a un practicante en la etapa creación de forma hasta que murió. Chico, te di una forma de escapar, pero te negaste e insististe en interferir en los asuntos de la ciudad Gran Águila. Ya que esto es así, tomaré tu miserable vida hoy. Hay incontables genios en este mundo, los que mueren prematuramente son mayormente los similares a ti. Con esos dos martillos en sus manos, el aura de Luo Hu se volvió aún más formidable. Se burló mientras miraba a Lindon. Poco después, su expresión se volvió repentinamente seria, mientras su figura parpadeaba antes de cargar violentamente hacia adelante. ¡Boom! La velocidad de Luo Hu era extremadamente rápida. En un instante, apareció enfrente de Lindon. Los dos martillos en sus manos eran como dos pequeñas montañas mientras explotaban por el aire y golpeaban hacia Lindon. ¡Din! Mientras los martillos se acercaban, la alabarda antigua en manos de Lindon también golpeaba violentamente como un rayo. Inteligentemente golpeó en un determinado punto del martillo y su fuerza erupcionó hacia adelante, rechazando ligeramente el martillo. Tomando ventaja de esa apertura de apenas un segundo, la expresión de Lindon estaba tranquila mientras agitaba su brazo. La alabarda antigua en sus manos se transformó directamente en una docena de formidables sombras de alabarda, las cuales rodearon inmediatamente el cuerpo de Luo Hu y le atacó. Clan clan. Enfrentado a los contraataques de Lindon, Luo Hu no entró en pánico en absoluto. Aunque los martillos en sus manos eran extremadamente pesados, conforme las venas de sus brazos temblaban, el poder Yuan entraba en los martillos, transformándose en una pantalla de poder Yuan, la cual bloqueó completamente las sombras formidables de alabarda. ¡Bam! Los dos martillos se estamparon en el suelo, causando que el suelo de piedra sólida de abriera. Dos porciones de un poder Yuan eran como fuentes mientras salían disparados por debajo de los pies de Lindon. Mientras salían a borbotones del suelo, las puntas del poder Yuan se retorcieron transformándose en hojas afiladas. En respuesta al siniestro ataque de Luo Hu, Lindon ni esquivó ni escapó. Sus piernas se volvieron repentinamente de un color bronce antes de golpear furiosamente contra el suelo. Una fuerza poderosa rompieron directamente las hojas de poder Yuan antes de que su cuerpo parpadeara y emergiera una luz dorada, transformándose en unas formidables sombras de alabarda que cayeron como lluvia sobre Luo Hu. Clan clan, encima de la plataforma, se entrelazaron rápidamente dos figuras mientras las sombras de la alabarda y de los martillos lo llenaban doto. Una onda que sorprendente de poder Yuan erupcionaba desde cada choque. Este excepcionalmente intenso intercambio causó que la sangre de incontables espectadores bulliera. ¡Bam! Otra onda de choque palpitante de poder Yuan explotó hacia afuera mientras las dos figuras se separaban, generando cada uno una larga marca en el suelo de una docena de metros de longitud. Después del intenso intercambio, parecían aún más igualados. Lindon es tan fuerte. Mientras observaba la intensa e igualada lucha, Busen remarcó con una expresión sorprendida en su rostro. Xijian Lei estaba un poco entusiasmado mientras asentía con su cabeza. La fuerza que Lindon había demostrado había ya excedido sus expectativas. En otro lado, las manos blancas como lirios de Jian Suen no podían evitar presionar contra su pecho, donde su corazón estaba batiendo violentamente. La emocionante lucha había causado que su corazón saltara en su garganta.
En la plataforma, el jadeo de Luo Yu se intensificó ligeramente. Sus ojos ya no tenían la burla como anteriormente, en su lugar había una seriedad extrema. Aunque la fuerza de Lindon estuviera únicamente en la etapa inicial de la creación de forma superficialmente, el poder de lucha que había demostrado no era para nada inferior en lo más mínimo al de Luo Yu. Este duelo se había vuelto verdaderamente interesante. Luo Yu lamió sus labios mientras el agarre de sus martillos se tensaba lentamente. Un vigoroso poder yuan rojo oscuro circuló alrededor de los martillos como si fueran llamas. Débilmente, una ondulación extremadamente poderosa parecía extenderse. Chico, no importa cómo de sorprendente seas, todo termina aquí. Luo Yu levantó su cabeza. Un poder yuan rojo oscuro rotaba frenéticamente por sus ojos mientras una aura extremadamente peligrosa se extendía desde su cuerpo. A un lado de la plataforma, conforme Jian Lei sentía esta aura, su expresión cambió instantáneamente. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.